I am a prophet of God. I'm even more than a prophet. I am not a false prophet, therefore I am not worthy of the penalty sought by those who seek my death. Hace 30 años que no le oía la voz. No oigo al que conocí una vez y que quise como amigo. No es ese hombre. The body of a man was found last night. 2 or 3 others this afternoon. The killer had gagged and bound the victims with electrical duct tape. No es un lugar al que querrían volver. Estuve ahí. Supongo que contribuí con la familia. Aunque me fui y hablé con las autoridades, igual parecía que no bastaba. Me sigue costando avanzar. Espero que este sea el día en que pueda dejarlo atrás. Eso espero. Conocí a Jeffrey en la Marina. Nos conocíamos hace mucho. El tipo de persona que llamabas amigo con facilidad. Era muy humano, él era realista y un buen hombre de familia. Yo quería a Jeffrey como un hermano. Con Jeffrey éramos miembros de la comunidad de Cristo. Jeffrey pasó a estar descontento con la doctrina de la iglesia y se separó. Finalmente lo excomulgaron de la iglesia. Me volví muy cercano a él y a la esposa, Alice. Lo dice ahí. Es el registro de su gente. Un día me leyeron escrituras y compartieron creencias conmigo. Las aflicciones que experimentaste. Sigue. El cuarto tenía un brillo propio, una calidez que me cautivó. Imaginé una puerta abierta de donde salía una luz brillante. ¿No es hermoso? Nos dice quiénes fuimos y hacia dónde vamos. Era un alcohólico empedernido cuando fui a verlo, adicto a las fiestas. Fue buen amigo conmigo. Me ayudó a dejar las drogas y dejar de beber. Me salvó de lo destructivo que son las adicciones. La bondad de Dios sigue dentro de ti, mi amigo. El foco de mi vida cambió por completo. Pasé de ser adicto a las fiestas a ser más espiritual. Sentía que ese era el camino que debía tomar. En realidad, nunca tuve familia. Era una oportunidad de tener familiares. Y fui a vivir con ellos. Lo que aprendí en mi experiencia con Jesucristo. Muchos de la iglesia oyeron las palabras de Jeffrey. Todo se construye en base a los pilares de la verdad. Muchos vinieron a ver qué enseñaba. Buscaban lo que la iglesia no les estaba dando. Es obvio por qué estamos reunidos. Porque perdimos esa conexión con la iglesia. La iglesia
no le servía mucho para entender las escrituras. En cambio, Jeff te facilitaba comprenderlas y las hacía cobrar vida. Por eso recurrimos a él. Era como una familia. Empezó a unirse más gente al grupo y compartían las historias de por qué estaban ahí. Había tocado fondo. Quería buscarle sentido al por qué estaba mal y saber qué significaba. Nos ofrecía la oportunidad de encontrar respuestas con él. Y sonaba bien. Señor, te agradecemos por la comida. Jeff y Alice nos recibían. Kit y Katy, un honor que se nos unieran. Había muchas personas. Amén. Amén. Sentía un calor y amor especial. Un brindis por los nuevos hermanos de todos. Todos les decían a Alice y Jeff, mamá y papá. Eran como una familia grande. Amén. Bienvenidos. No querían que interactuáramos con nuestros familiares y amigos, porque Jeff y Alice se convertirían en los nuevos familiares y amigos. Hola mamá, cumples años la semana que viene y quería dejarte un mensaje. No dejaba que se hicieran llamados telefónicos. Si no era idea suya. Conoces las reglas. Él controlaba las llamadas y controlaba que ninguno de nosotros hiciera alguna. Decía, ahora que estás conmigo, la familia y los amigos que tuviste en el pasado te odian. Nos hizo creerlo y lo repetía una y otra vez. Hola Jeff, ¿querías verme? Me castigaba si tenía actitudes independientes. ¿Dónde estabas? Pensaba hacer lo que quería hacer y le molestaba mucho. Tú desapareciste. Un amigo que tenía en Buffalo me preguntó si quería ir a Florida y le contesté, claro. Y entonces organizamos la salida. Me fui una semana con él. Cuando volví, Jeffrey estaba enojado. Porque abandonaste a tu familia. No, oye, lo ¿Tú? siento. Era difícil saber qué podías hacer. Tenías que preguntarle primero, sin cuestionarle nada. Siempre tenía la razón. Solo vete. Al poco tiempo de que esto empezó a pasar, Jeff comenzó a verse como profeta. Empezó a sentir que Dios lo había elegido para hacer algo especial, para ser su voz en la tierra. Y era un problema para mí, porque seguía resistiéndome. Una noche entró.
Apoyó la pistola en la mesa, enfrente. Sabías que todo lo que él decía era mejor que lo recordaras. Cuando noté que tenía cada vez más control sobre la gente y no nos permitía interactuar y nos hacía llamarlo papá y a Alice mamá, comencé a atar cabos sobre la relación entre ellos dos y me preocupé. Le hice algunas preguntas, porque éramos libres de preguntar en clase. Y mis preguntas no eran inapropiadas, nada por el estilo. Me contestó. No creí que hubiera hecho nada malo. Parecía que estaba bien. Después de la clase, una mujer se acercó hacia mí y me dijo que no vuelva a preguntarle jamás. Keith, con respecto a la reunión, no puedes hablarle así. Solo le pregunté algo. Pero fue enfrente de todos, sabes que no le gusta eso. Nadie lo contradecía a él ni le hacían preguntas. Si estuviera en tu lugar, no lo haría. Ok. Ok. Creo que fui el único estúpido que le preguntó. Entró, apoyó la pistola en la mesa enfrente. La dejó apuntando a la audiencia. Lo que me molestaba no era la pistola, era a quien apuntaba. No la levantó. La dejó ahí y solo podías ver el cañón a lo largo de la clase. Sabías que lo que él decía era mejor que lo recordaras. No podías cuestionarlo, porque tenía que cumplir las órdenes de Dios. Y eso era lo peligroso. La gente del grupo no tenía más opción que seguirlo. Empezaron a tenerle más miedo a él que a Dios. ¿No crees que su mensaje es muy violento? Si tienes un problema, mejor ve y díselo. No me metas. Los miembros del grupo competían para ganarse la confianza de Jeff y empezaron a delatarse. Tal dijo tal cosa, aquel hizo tal otra. Jeffrey los convirtió en espías y los enfrentó. La sesión era cuando alguien decía algo inapropiado y lo sentaban en el centro de la habitación. Los demás se sentaban alrededor, en círculo, y comenzaban a acusarlo que era algo horrible. Y le decían la terrible persona que era y no paraban de insultarlo. La primera sesión que pasé en el medio duró horas y horas. Lo hacían para destrozarte. Para que no dijeras cosas que Jeff no diría, o no creería, o profesaría. Se suponía que tenías que coincidir con él en cuerpo y alma. Me senté y oí lo que me gritaban, sin responder.
Resistías lo mejor que podías. Y la gente se sentía motivada a continuar. Ya no podías confiar en nadie. Y se puso cada vez más controlador. Intentó que todos estuvieran en un mismo lugar bajo su mando. Quería matar a los que estuvieran a 1 kilómetro del templo. El Señor quiere que apartemos a los más débiles. La primera vez que dijo de asesinar a alguien, me quedé muy sorprendido. Hay un no creyente entre nosotros. ¿Qué haremos? Estábamos en clase y empezó a hablar de los Avery. Una mujer insubordinada, niños que interrumpen y un hombre que no controla su vida. Nos harán caer. No le simpatizaba a Dennis porque era débil y lo confrontaba. Supongo que hacía muchas preguntas o cuestionaba demasiado el liderazgo de Jeff. El señor Avery era educado y siempre hacía lo que decía la esposa de Jeff. Jeffrey creía que no tenía el valor necesario para enfrentársele. Dijo que los Avery no durarían, que los matarían. Y si tu propio ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Debemos arrancar a Dennis Avery del camino. No creyó que Jeffrey pudiera ir tan lejos y asesinar a alguien. Cuando le oré al Señor, Él me dijo que este hombre moriría. Mi esposa Kathy y yo fuimos a ver a Jeff, que nos explicó que Dennis Patrick moriría, a menos que alguien intercediera por él. Interceder era que le hiciera sexo oral. No entiendo por qué nos llamó a nosotros para esto. Hoy Kathy le salvará la vida a un hombre. Y Kathy dijo que lo haría. Me ofrecí. Es la voluntad de Dios. Y por las reglas que Jeff tenía, debía mostrar consentimiento. Si la vida de otro está en juego, puedes hacer cosas que jamás creíste que podrías hacer. Entonces, accedí. Cuando no ves otra opción, ¿qué más puedes hacer? Mejor apágalo por un minuto.
Los vemos con desdén. Somos los puros. Pagarán. Los castigarán. Las enseñanzas eran cada vez más oscuras. Cuando enseñaba las escrituras, se concentraba en historias de guerra y violencia, y decía que era un profeta guerrero, que tenía que actuar de esa manera. Jeff nos llamó a la mesa de la sala y nos habló acerca del templo de Kirtland. La iglesia está llena de personas mentirosas, de no creyentes. Se suponía que en el templo de Kirtland aparecía Cristo en la tierra. ¿Vamos a dejarlos motivar la vuelta del Señor? Pero a Jeff lo excomulgaron de la iglesia, en parte debido a sus enseñanzas. Jeffrey quería matar a los que estuvieran a 1 kilómetro del templo. Tomar el templo para traer a Cristo al mundo. Planeaba asesinar familias, quedarse en sus camas. Hablaba de hombres, mujeres y niños. Hablaba de 50 o 60 personas. La gente de la iglesia no merece vivir. Nos dijo cuáles serían sus tareas y quiénes serían responsables de matar. Que lo siguiéramos al profeta guerrero, a la batalla. La habitación de repente quedó en silencio. Estaban tensos, sentados, boquiabiertos. Nadie se le opuso. Nadie se oponía porque era el profeta. Se sentaron en silencio. No esperaban que los obligara a cumplir con esa tarea. Llevó las armas que él tenía para que nos familiarizáramos con ellas y para que en ese momento supiéramos cómo usarlas. Sepan que les hablo muy en serio. Cuando las vi, entendí lo que pretendía. Supe que él no se rendiría. Serán mis guerreros santos. Nos pasó la calibre 45 por la mesa para que sintiéramos cuánto pesaba. Luego hizo lo mismo con la AX-47. Me tocó a mí sostenerla. Tenía que fingir que estaba dispuesto a matar por Jeffrey, por el profeta Jeffrey. Yo no tenía que dejar que viera lo que me afectaba eso. No debía reflejarlo. Agaché la cabeza y luché con cada célula de mi ser por no revelar lo que pensaba. Creí que él se había vuelto completamente loco. Como si eso no fuera sorpresivo, también dijo que solo 12 de nosotros sobreviviría. Éramos 16 en la mesa. Significaba que 4 moriríamos. Sentí un nudo en el estómago. Supe que Jeffrey me mataría.
Sabía que si lo miraba, él sabría exactamente lo que pensaba. No tenía que mostrar emociones o reaccionar. Solo tenía que fingir que aceptaba el ataque. Solo eso. Éramos 16 en la mesa. Significaba que 4 moriríamos. No escapé porque le tenía miedo a Jeffrey. No era tan simple. No dijo quiénes morirían, pero como lo conocí hacía mucho, se daba cuenta de que me quería ir y no me dejaría. Sabía que no. Sirvieron un pastel después de cenar y Christian preguntó ¿por qué? Y Jeff dijo, es la despedida de Kevin. Creo que no puedo describir lo que sentí con exactitud. Lo dijo como bromeando, pero lo tomé como amenaza. Sentí un nudo en el estómago porque supe que me mataría. Mi mejor amigo estaba dispuesto a matarme para apaciguar a su Dios. Lo primero que pensé fue en irme. Lo necesitaba. A la mañana siguiente me levanté como siempre, me vestí, puse las escrituras en la mochila y llamé a un amigo en Buffalo para que me comprara un ticket de autobús. Entonces volví a Buffalo. No dejé direcciones, no dejé nombres, no dejé teléfonos, no dejé nada que lo ayudara a rastrearme. Tenía tanto miedo que no salí de la casa durante meses y siempre miraba por la ventana para ver si pasaba alguien que reconociera. Sentía que me seguían. No dormía porque esperaba a Jeff golpeándome la puerta. No podía encontrarme, pero sabía que quería hacerlo. A veces Jeff preguntaba si alguien sabía de Kevin. Quería ubicarlo. Kit, hablemos por un momento. Siempre reafirmaba, solo quiero decirle a Kevin que estamos bien. ¿Sabes dónde está? No. Yo me preocupo por él. Claro. Kevin se mantuvo fuera y no llamó ni a los amigos ni a los familiares. Cambiaba de lugar cada 3 meses. No debería preocuparme. ¿Por qué lo hago? Gracias. Adiós. No creo en absoluto que quisiera reconciliarse. Probablemente lo que él pensaba era, Kevin, quiero que vuelvas para matarte. No me cabe duda de que quería matarlo. Hola, ¿puedo hablar con un agente? Estuve como un mes escondido antes de ir con el FBI. Hay personas en Ohio. Esperé porque sabía que debía esperar al 3 de mayo
el día que nosotros atacaríamos el templo. Planean una masacre. Los matarán a todos. Le conté al FBI todo desde el principio cuando llegué a Kirtland. Les conté del plan que tenían de atacar el templo de Kirtland. Les conté todo. Las luces estaban apagadas, no había autos aparcados, parecía vacío. No había ropa en los armarios. Parecía que ese lugar no había sido habitado en mucho tiempo. No sabía a dónde habían ido ni qué pasaba. No sabía qué pasaría. ¿Qué haría él? Llegó el 3 de mayo y no pasó absolutamente nada. Estaba intranquilo, sin dormir, y siempre terminaba levantándome y viendo la televisión. Veía las noticias para ver si estaba Jeff. No oí del FBI por meses. La policía llamó. Dijo que encontraron los cuerpos. Sí. Sonó el teléfono. Atendí. Era el jefe Yarbrough. Me dijo que encontraron cuerpos enterrados en el establo. Me dijo que Keith Johnson les dio una pista y así los encontraron. Así que nos levantamos y fuimos a la clase. Llegamos allí. Jeff entró y dijo que los Avery estaban muertos. Habló de cómo mató a Dennis y que murió fácil. Jeff se llevó a Dennis Avery al establo, lo ató con cinta adhesiva y lo empujó al pozo y le disparó allí. Después siguió Cheryl Avery. Jeff dijo que se resistió más que Dennis. Le disparó. La empujó al pozo y le disparó. Después llevó a una de las chicas. La empujó al pozo y le disparó, pero no murió. Luchó, le disparó de nuevo, pero seguía viva. Creo que le disparó 3 veces. Después les disparó a las otras 2. Y Jeff no sentía remordimiento. Parecía estar alegre, como un científico que disecaba insectos, disecó los cuerpos.
y llamó a todos de a uno para que dijeran cómo se sentían con su muerte. Estaba devastado, pero no lo dije con esas palabras. La gente del grupo ya no se quejaba, si no terminarías en el establo, junto a él. Sabía que volvería a matar gente otra vez y tuve que hacerlo. Les dije todo lo que recordaba de los asesinatos y me pidieron que los dibujara donde creía que estaban los cuerpos. Les hice un mapa del establo. Estaba abrumado de alivio porque por fin podía hacer algo. Y no sabía que me creyeron. It took about 8 hours for local police and federal agents to dig through the floor of the barn and exhume the bodies. Fue una mañana fría. El suelo estaba lleno de barro mojado y pesado. Luego excavamos y llegamos profundo y dimos con un olor putrefacto que salía del pozo. Me dieron arcadas. Cuando quitamos los cuerpos, descubrimos que cada uno tenía cinta adhesiva en la cara, las manos y piernas. Entonces pude imaginarme la brutalidad, lo indiferente, lo cruel e inhumano que fue. Fue un llamado difícil de oír. Los Avery eran una familia inocente. Fueron ahí porque les agradaba Jeff. Querían seguirlo. Y terminó arruinándoles la vida. Yo estaba fuera de quicio. Era sorprendente. No tenía palabras para describirlo del enojo. Aunque sabía que él no los quería, yo no podía creer que él hiciera algo como eso. De veras lo hizo. Miraba el noticiero y mostraron la granja, el establo. The body of a man was found last night, 2 or 3 others this afternoon. Dijeron que ahí habían sido los asesinatos. Dennis and Cheryl Avery wanted out. I'm told that's when the Averys and their 3 little girls were executed, their bodies buried in the barn. Me quedé sentado llorando porque los había matado. Mr. Avery sought to lead people to false gods. And yes, I put him to death. That is why we are here. I cannot say that I'm sorry I did what God commanded me to do. I am a prophet of God.
Te preguntas si no te perdiste oportunidades. Y piensas qué podrías haber hecho distinto. Siguen presentes hoy. Los asesinatos nunca se olvidan. Se me parte el corazón cuando pienso en ellos. Lamento con desesperación que perdieran la vida cuando tenían un futuro por delante. Ver las fotos me hace pensar en lo que debieron de quererse el uno al otro. Y pienso en la confianza que le dieron de manera equívoca a Jeff, como muchos hicimos. Y no me imagino lo que ellos sufrieron. Cambiaré de página porque ya no puedo verlos más. Fue difícil. Jeff me traicionó. Creí que era un miembro de la familia, que éramos como hermanos y hermanas con ellos, con él y la esposa. Realmente me lastimó. Al principio estaba emocionado por ser una parte de la familia. Al final quedé muy decepcionado y me culpé. El miedo que debieron sentir cuando se los llevó al establo de a uno. Aunque me fui y le conté a las autoridades, parece que no fue suficiente. Sigue costándome avanzar. La noche se extendía sobre los montes Urales como un manto de hierro helado. El viento rugía entre las colinas nevadas con un sonido que parecía el lamento de un animal herido. No había refugio posible contra esa fuerza invisible que golpeaba las tiendas de campaña, que arañaba las caras con fragmentos de hielo y que convertía cada respiro en una cuchillada ardiente dentro de los pulmones. Era enero de 1959, y un grupo de jóvenes excursionistas había decidido adentrarse en uno de los parajes más inhóspitos del norte soviético. Creían estar preparados. Creían que sus cuerpos, entrenados y resistentes, podían desafiar cualquier tempestad. No sabían que el viento les guardaba un destino cruel, un secreto del que nunca regresarían para contarlo. Se llamaban Igor, Sinaida, Yuri, Lyudmila, Alexander, Rustem, Nikolai, Semyon y Yuri Yudin. La mayoría eran estudiantes de la Universidad Politécnica de los Urales, apasionados por la aventura, acostumbrados a rutas difíciles, a la montaña y a la nieve. Jóvenes que cargaban con mochilas pesadas y sueños aún más pesados. Demostrar que podían atravesar la naturaleza salvaje, que podían vencer al invierno. Nadie podía imaginar que sus nombres quedarían escritos para siempre, en la historia de lo inexplicable, asociados no al triunfo, sino a la tragedia. Esa primera noche, al levantar las tiendas sobre la nieve, rieron juntos. El fuego chisporroteaba, los guantes se acercaban para recibir un poco de calor. Las botas se secaban lentamente mientras cantaban canciones populares. En esas montañas heladas, en medio de la nada, la humanidad parecía reducirse a ese pequeño círculo de luz rodeado por kilómetros de oscuridad blanca. Y allí, entre risas y promesas, nadie sospechaba que la nieve se convertiría en su mortaja.
Las primeras jornadas transcurrieron con un aire de camaradería. Caminaron sobre terrenos difíciles, fotografiaron paisajes inmensos, escribieron en sus diarios con la ilusión intacta. Cada trazo en el papel parecía la huella de una victoria futura. Pero a medida que el grupo ascendía hacia zonas más remotas, el frío se volvió despiadado. El viento no era ya un simple acompañante de la travesía, sino un enemigo invisible que desgarraba las fuerzas y los ánimos. Sin embargo, lo que realmente resultaba inquietante era esa sensación, casi imperceptible, de que la montaña los observaba. Un silencio extraño se colaba entre las ráfagas, como si detrás del aullido del viento existiera otra voz, más baja, más grave, que susurraba advertencias que ninguno quería escuchar. Los lugareños conocían bien esas montañas. Las llamaban Otorten y Colatsiacl, nombres que en lengua mansi significaban algo tan simple y tan ominoso como montaña de los muertos. Para los pueblos nativos, aquel era un lugar maldito. No se debía acampar allí, no se debía retar a los espíritus que vagaban entre sus cumbres, pero los excursionistas no creían en supersticiones. Eran hijos de la modernidad soviética, educados en la razón y en la técnica. Y sin embargo, su razón no les protegería de lo que estaba por llegar. Al llegar al paso que más tarde llevaría su nombre, la ventisca los obligó a improvisar. Decidieron levantar su tienda principal en la ladera nevada, en lugar de buscar refugio en el bosque cercano. Era una decisión arriesgada, pero demostraba disciplina y confianza. Allí, en medio de la pendiente, el viento soplaba con más fuerza que nunca, arrancando gritos metálicos de las telas y haciendo vibrar cada cuerda como si fueran cuerdas de un violín desafinado. Nadie sabía que esa tienda sería la última morada de 8 de ellos. Nadie sabía que, pocas horas después, la nieve guardaría los secretos de su huida desesperada. La escena posterior, reconstruida años más tarde por investigadores y rescatistas, parecía sacada de una pesadilla. La tienda apareció rasgada desde dentro, como si los excursionistas hubieran huido en plena noche sin tener tiempo siquiera de abrir la entrada. Las huellas en la nieve mostraban que salieron sin botas, sin abrigos, apenas con lo puesto. Algunos estaban descalzos, otros llevaban un solo zapato, otros solo ropa interior. Era como si un terror invisible hubiera irrumpido en sus sueños y los hubiera arrojado al gélido exterior, obligándolos a escapar del calor hacia la muerte. Pero qué fuerza podía haberlos empujado a abandonar todo lo que los mantenía vivos. ¿Qué vio aquel grupo en la oscuridad para preferir el contacto brutal de la tormenta antes que permanecer bajo el techo frágil de la tienda? Esa es la pregunta que ha desvelado a generaciones enteras. Esa es la herida que aún hoy no cicatriza. Esa noche, en medio del rugido del viento, los jóvenes corrieron colina abajo. Algunos se dirigieron hacia los árboles, buscando protección natural contra el frío. Allí, bajo un cedro gigantesco, encontraron señales de desesperación, ramas rotas hasta gran altura, como si hubieran intentado trepar para refugiarse o para arrancar madera con la que encender un fuego. Y, efectivamente, encontraron restos de una hoguera, débil, mal lograda, que apenas iluminó sus últimos instantes. Junto a ella, los cuerpos de Yuri Krivonishenko y Yuri Doroshenko aparecieron medio desnudos, con los pies descalzos y la piel ennegrecida por el frío y por el fuego. Murieron intentando sobrevivir, abrazados por una llama insuficiente frente a la inmensidad helada. Más lejos, siguiendo la línea de la pendiente, aparecieron los cuerpos de Igor Dyatlov, el líder, y de Sinaída. Cayeron en el trayecto, como si la fuerza se les hubiera agotado de golpe. Igor, con su determinación intacta, parecía haber intentado regresar hacia la tienda, como si aún creyera que podía salvar al grupo volviendo por provisiones. Sinaída, la única mujer entre ellos en ese tramo, tenía las manos ensangrentadas, los nudillos heridos, como si hubiera luchado contra algo o contra alguien. El viento cubrió sus últimos gestos, pero las marcas en sus cuerpos hablaron por ellos. El hallazgo más inquietante llegó semanas después, cuando la nieve empezó a derretirse
y los rescatistas encontraron a los últimos miembros del grupo en una hondonada profunda. Estaban mejor vestidos, como si hubieran tomado la ropa de los compañeros ya muertos, intentando resistir más tiempo. Pero lo que desconcertó a todos fueron sus heridas. Costillas fracturadas, cráneos destrozados, daños internos comparables a un accidente de coche. Y, sin embargo, sin heridas externas que explicaran semejante violencia. Uno de ellos carecía de lengua, otro de los globos oculares. Como si la montaña misma hubiera reclamado una parte de ellos. Como si el viento no solo los hubiera empujado a huir, sino también a entregarse a un tormento que nadie pudo explicar. Los documentos oficiales hablaron de una fuerza natural irresistible. Una definición fría, burocrática, incapaz de contener el horror de lo que sucedió. ¿Qué es una fuerza natural irresistible? ¿Una luz? ¿Una tormenta eléctrica? ¿Un fenómeno atmosférico extraño? Las teorías se multiplicaron. Un ataque militar encubierto, experimentos secretos, una avalancha, la intervención de los Mansi, incluso visitantes de otros mundos. Cada hipótesis parecía más inverosímil que la anterior, pero todas compartían algo. Ninguna podía dar una respuesta definitiva. El misterio seguía intacto, y así nació una leyenda. El paso Dyatlov se convirtió en sinónimo de terror, en un lugar maldito en los mapas de los Urales. Cada año, investigadores, aventureros y curiosos vuelven a ese valle nevado, buscando respuestas entre la nieve que guarda todavía las huellas de los excursionistas. Cada año, el viento sopla como entonces, con la misma furia, con el mismo lamento, como si no quisiera dejar escapar la verdad. El relato no comienza con la muerte, sino con la vida que precedió a ese viaje. Porque para entender la magnitud de la tragedia, hay que escuchar primero las risas, los sueños, la juventud que se reunió en ese grupo. Igor, con su espíritu de líder. Sinaída, con su energía contagiosa. Rustem, apasionado por el deporte. Lyudmila, amante de la literatura y la música. Cada uno llevaba consigo no solo un equipaje físico, sino también un equipaje emocional que les conectaba con sus familias, con sus amigos, con un país entero que nunca volvió a verlos. Ellos escribieron cartas antes de partir, cartas llenas de entusiasmo, cartas donde prometían regresar con historias, con recuerdos, con canciones nuevas. Ninguno sabía que esas serían sus últimas palabras, y esas cartas, conservadas hoy, son la prueba más dolorosa de lo que estaba en juego. No eran simples excursionistas, eran jóvenes con un futuro brillante que se extinguió en una noche helada. La tragedia del paso Dyatlov no es solo un caso policial, ni un enigma histórico. Es, ante todo, una historia humana. Una historia de sueños rotos, de valentía frente a lo desconocido, de huida desesperada hacia un viento que no perdonaba. Y en esa huida, en esas huellas descalzas marcadas sobre la nieve, se esconde la esencia misma del misterio. ¿Qué puede arrancar a un ser humano de la única protección que tiene en medio de un invierno mortal? ¿Qué puede llevar a 9 jóvenes a correr descalzos hacia la oscuridad? Nadie lo sabe. Nadie lo ha sabido nunca. Lo único que permanece son las huellas, la tienda rasgada, los cuerpos helados, y un viento que todavía sopla con la misma furia, como si guardara dentro de sí la respuesta. La nieve cubría los montes como un océano congelado que no tenía principio ni fin. Allí, entre las sombras de los pinos, se oía el crujido constante de los pasos hundiéndose en el hielo, un sonido que marcaba el ritmo de la expedición como si fuese un metrónomo implacable. El grupo avanzaba con disciplina, pero también con la ligereza de quienes aún conservaban la ilusión. Igor Dyatlov, siempre al frente, levantaba el brazo para indicar el rumbo. Detrás de él, los demás lo seguían, a veces con bromas, a veces en silencio, todos conscientes de que el paisaje que los rodeaba era tan bello como despiadado. Los días parecían repetirse con la monotonía del invierno. Montar la tienda al caer la tarde, encender un fuego que apenas sobrevivía al viento. Preparar la comida con manos rígidas por el frío.
cantar alguna melodía para no olvidar que eran jóvenes, que aún existía calor en el mundo. Pero bajo esa rutina había algo más. Un pulso latente, una sensación que iba creciendo, invisible, como una sombra que se extendía poco a poco. Era la montaña la que los observaba, o el viento, o quizás la propia soledad de aquellos parajes interminables. En sus diarios, que más tarde serían recuperados, todavía se pueden leer las bromas, los chistes internos, las palabras de cariño y las notas sobre el clima. «El frío es terrible, pero no nos detendrá», escribió Zinaida. «Igor siempre nos mantiene unidos», anotó otro. Había risas dibujadas en los márgenes. Había optimismo en cada frase. Y sin embargo, entre esas palabras inocentes se colaba una grieta invisible. Frases sobre tormentas repentinas, sobre la dificultad de orientarse, sobre el cansancio acumulado. Pequeños detalles que, al ser leídos con la perspectiva del horror, adquieren un peso insoportable. El 31 de enero, el grupo llegó a un valle cercano a Lotorten. El viento soplaba con violencia. El cielo era una pared gris que no dejaba ver el sol. Fue allí donde decidieron levantar un campamento intermedio. La nieve se acumulaba alrededor de las tiendas como una muralla blanca. Esa noche, mientras cenaban, uno de ellos improvisó una pequeña canción. Las risas resonaron en la tienda como un refugio cálido, y en esos instantes la montaña parecía un gigante dormido, inmóvil, que los dejaba en paz. Pero los gigantes no duermen para siempre. Al día siguiente retomaron la marcha hacia el norte. El terreno era cada vez más difícil, los bosques quedaban atrás y la ladera de la montaña se abría como una inmensa planicie inclinada. El viento allí no encontraba obstáculos. Golpeaba con toda su fuerza, levantando remolinos de nieve que cegaban la vista y borraban el horizonte. Fue entonces cuando tomaron la decisión que marcaría su destino: instalar la tienda en la pendiente, en lugar de descender al bosque cercano donde habría más refugio. Quizás lo hicieron por disciplina, quizás para no perder la altura ganada, quizás por un simple error de cálculo. Nadie lo sabrá jamás. La tienda fue levantada con cuidado. Las cuerdas se clavaron en la nieve endurecida. Los esquíes sirvieron de base para reforzar la estructura. Dentro, el espacio era reducido. Los cuerpos se acomodaban uno al lado del otro. Las mochilas servían de barreras contra el viento que se colaba por las costuras. Allí, en esa tienda, comieron juntos, escribieron sus últimas notas y se rieron de anécdotas cotidianas. Nadie sospechaba que esa sería la última vez que compartirían el calor humano de manera completa. El viento rugía afuera, impaciente, como si golpeara la tela con un mensaje que ninguno quería descifrar. Las horas transcurrieron, y la oscuridad se tragó el paisaje. Afuera, el mundo era un infierno blanco. Adentro, los jóvenes buscaban el sueño, envueltos en mantas, en sacos, en la confianza de que la tienda resistiría. Y entonces, algo ocurrió. Algo que quebró la calma de la noche y desató una desesperación que dejó cicatrices en la nieve para siempre. Nadie escuchó sus gritos. Nadie estuvo allí para ver lo que pasó. Solo los rastros encontrados después permiten reconstruir fragmentos de aquella huida imposible. La tela de la tienda apareció rasgada desde dentro. Eso significa que no tuvieron tiempo de abrir la salida con normalidad, que lo que vieron o sintieron fue tan aterrador que prefirieron desgarrar la única protección que tenían. Salieron precipitadamente, unos descalzos, otros apenas vestidos. En la nieve quedaron marcadas sus huellas, una fila caótica de pasos que descendía hacia el bosque, como un rosario de desesperación. Las huellas no mostraban signos de persecución externa. No había rastros de enemigos, ni de animales. Era como si huyeran de algo invisible. Y esa es la imagen que hiela la sangre. 9 jóvenes corriendo hacia la nada, buscando refugio en un bosque lejano, con el viento clavándose como cuchillas en la piel descubierta. En el bosque, bajo la sombra de un cedro, intentaron sobrevivir. Algunos treparon, dejando ramas rotas a varios metros de altura, como si buscaran un lugar más seguro o madera para encender un fuego. Y lo consiguieron.
Por un instante, una fogata pequeña, un resplandor débil contra la inmensidad de la oscuridad. Pero no fue suficiente. 2 de ellos, Yuri y Yuri, quedaron allí, abrazados al fuego que se apagaba lentamente mientras la vida se les escapaba con cada exhalación convertida en vapor. Sus cuerpos fueron encontrados semidesnudos, con signos de haber intentado arrancarse la ropa en el delirio final del frío. Los demás se dispersaron. Igor, el líder, cayó en medio del trayecto, como si hubiese intentado regresar hacia la tienda, buscando provisiones, o quizás la esperanza de salvar a sus compañeros. Sinaída cayó también, sus manos heridas, sus puños cerrados como si se hubiese enfrentado a algo que nadie pudo ver. Rustem fue hallado con una rama en la mano, como si hubiese intentado defenderse. Y los 4 restantes aparecieron en una hondonada, semanas después, cuando la nieve se retiró. Allí, mejor vestidos que los otros, resistieron más tiempo, pero sus cuerpos guardaban los misterios más inquietantes. Fracturas internas imposibles de explicar, cráneos dañados como si un impacto invisible los hubiera golpeado con furia. Y los detalles más macabros, la ausencia de lengua, de ojos, de carne arrancada en un entorno donde no había animales carroñeros inmediatos. ¿Qué los obligó a salir? ¿Qué fuerza los separó de la vida? Nadie lo supo entonces, y nadie lo sabe con certeza hoy. Lo que sí quedó fue el eco de su huida, las huellas descalzas que hablaban más que 1000 palabras. El viento esa noche rugía como si fuese un ser vivo. Tal vez fue el viento quien los empujó. Tal vez fue algo más. Con el paso de los años, las versiones se multiplicaron. Algunos aseguraron que se trató de una avalancha, una masa de nieve que los obligó a salir corriendo para salvar la vida. Pero la tienda seguía erguida, apenas cubierta por nieve, lo que hacía difícil sostener esa hipótesis. Otros hablaron de experimentos militares, misiles, armas secretas, ondas de presión capaces de aplastar órganos internos sin dejar marcas externas. Otros fueron más allá, sugiriendo encuentros con seres desconocidos, luces en el cielo, visitas que no pertenecían a este mundo. El misterio se fue alimentando de rumores, de miedos, de obsesiones. Y el paso Dyatlov, bautizado así en honor al líder del grupo, se convirtió en un lugar maldito. Los montañistas que pasaban cerca hablaban de una energía extraña, de una tensión en el aire. Los lugareños Mansi seguían advirtiendo: esa es la montaña de los muertos, no se debe caminar allí. Pero nadie escuchaba, porque el misterio era demasiado seductor. La tragedia, más que un caso cerrado, se convirtió en un espejo de los temores humanos. El miedo a lo desconocido, a la naturaleza indomable, a la violencia inexplicable. Cada teoría revelaba más sobre quienes la proponían que sobre la verdad misma. Y, sin embargo, el enigma resistía, intacto, como si la montaña lo protegiera celosamente. Hoy, más de medio siglo después, todavía se sienten las huellas. Los diarios encontrados siguen transmitiendo la ilusión previa al desastre. Las fotografías en blanco y negro muestran sonrisas que resultan insoportables, sabiendo lo que vendría después. Los rostros congelados en esas imágenes parecen preguntar: ¿por qué? ¿Qué nos arrebató la vida? Y el viento responde siempre igual, con un rugido interminable que no aclara nada, que solo profundiza el misterio. La montaña amaneció cubierta de un silencio imposible. El viento, que la noche anterior había rugido como un demonio desatado, ahora descansaba. Solo la nieve brillaba bajo un sol tímido, extendiéndose en todas direcciones como un océano interminable. Nadie podía imaginar que, bajo esa calma engañosa, yacían los cuerpos inmóviles de jóvenes que habían reído apenas horas antes. La tragedia ya había ocurrido, aunque el mundo todavía no lo sabía. El paso de los días trajo inquietud a las familias. El grupo había prometido enviar un telegrama al regresar de la expedición, pero el silencio se prolongaba más de lo esperado. En una época en la que las comunicaciones eran escasas y lentas, los retrasos no eran extraños, pero había algo en aquel retraso que resultaba insoportable. Los padres, los amigos,
Los compañeros de universidad comenzaron a preguntar. Nadie sabía nada. El vacío de noticias crecía como un agujero negro. Y en ese vacío, la angustia se volvía cada vez más pesada. Fue entonces cuando las autoridades locales recibieron la orden de organizar un grupo de búsqueda. Al principio participaron estudiantes, voluntarios, profesores. Poco después se sumaron soldados, porque la magnitud del operativo ya no permitía improvisaciones. Helicópteros sobrevolaron las montañas, mientras patrullas avanzaban a pie entre la nieve, guiadas por mapas incompletos y relatos fragmentados. Cada hora que pasaba hacía más improbable encontrar a los excursionistas con vida. Pero la esperanza, testaruda, seguía encendida. El 26 de febrero de 1959, la esperanza se estrelló contra la realidad. Los rescatistas encontraron la tienda solitaria, castigada por el viento, medio cubierta por nieve. Lo primero que llamó la atención fue que no estaba derrumbada, como ocurriría tras una avalancha, sino erguida, apenas inclinada, como si hubiera resistido sola la tormenta. La segunda sorpresa fue aún más perturbadora. La tienda estaba rajada desde dentro, con cortes precisos hechos por cuchillos. Nadie había intentado entrar desde afuera. Fueron los propios excursionistas quienes, en medio de la desesperación, rasgaron la tela para escapar. Dentro hallaron pertenencias intactas: abrigos, botas, provisiones, dinero, documentos, cámaras fotográficas. Todo lo que cualquier montañista necesita para sobrevivir estaba allí, abandonado. Esa contradicción clavó un puñal en el alma de los rescatistas. ¿Qué podía obligar a 9 jóvenes experimentados a dejarlo todo atrás y salir prácticamente desnudos a enfrentar un invierno que no perdona? A pocos cientos de metros, siguiendo las huellas en la nieve, encontraron las primeras respuestas. 2 cuerpos bajo el cedro, descalzos, con la piel azulada por la hipotermia. A su lado, los restos de una pequeña fogata apagada, ramas rotas a más de 5 metros de altura, como si hubieran intentado trepar en un frenesí desesperado. La escena era desgarradora. 2 jóvenes que habían luchado por aferrarse a la vida, que habían encendido un fuego mínimo contra la inmensidad de la montaña, que habían resistido hasta que la helada los envolvió sin compasión. Un poco más arriba encontraron otros cuerpos. Igor Dyatlov, el líder, boca arriba, con los puños cerrados, como si hubiese caído luchando contra el aire mismo. Sinaída, con las manos ensangrentadas, cubierta de moretones, los labios apretados como si hubiese querido pronunciar una última palabra que nunca salió. Y más allá, Rustem, con la cabeza cubierta de golpes, como si hubiese recibido impactos invisibles. Todos ellos yacían congelados, inmóviles, pero aún transmitían en sus gestos la furia y la resistencia de sus últimos instantes. Los rescatistas sabían que faltaban más cuerpos. Siguieron buscando durante días. El hielo se tragaba todo, ocultaba las huellas, borraba los rastros. No fue sino hasta semanas después, en mayo, cuando el deshielo reveló el horror definitivo. En una hondonada, a más de 1 kilómetro de la tienda, hallaron a los 4 restantes. Estaban mejor vestidos, con restos de ropa que pertenecía a los demás, como si hubiesen intentado protegerse con lo poco que quedaba. Pero sus cuerpos mostraban algo imposible de ignorar: fracturas internas brutales, costillas destrozadas, cráneos quebrados, lesiones comparables a un accidente de automóvil a alta velocidad. Y, sin embargo, sus pieles no mostraban heridas externas equivalentes, como si una fuerza invisible hubiera aplastado sus órganos, sin tocar la superficie. Uno de ellos había perdido la lengua. Otro, los ojos. Otro mostraba signos extraños en la piel. Era una escena de pesadilla. El viento rugía alrededor como si se burlara de los vivos, como si gritara una verdad que nadie podía escuchar. El informe oficial, escrito con palabras secas y burocráticas,
Dictaminó que la causa fue una fuerza natural irresistible. Nadie supo qué significaba exactamente esa frase. Ni los familiares, ni los investigadores, ni los soldados presentes. Una expresión que parecía más diseñada para cerrar un expediente que para dar una explicación real. ¿Qué es una fuerza natural irresistible? ¿Un alud? ¿Un viento huracanado? Un fenómeno atmosférico desconocido. El misterio se abrió paso como una grieta en la conciencia colectiva. Los soviéticos, acostumbrados a la opacidad y al silencio oficial, comenzaron a murmurar. Los diarios de los excursionistas se filtraron. Las fotografías, que mostraban momentos felices de la expedición, fueron analizadas una y otra vez. Una en particular alimentó el terror. Una imagen borrosa, tomada la última noche, que parecía mostrar una figura oscura entre la nieve. ¿Era uno de ellos? ¿Un extraño? ¿Un error de luz? Nadie lo supo. Pero la fotografía se convirtió en símbolo de un enigma que no se podía enterrar bajo la nieve. Las familias reclamaban respuestas. Querían justicia, o al menos claridad. Pero lo único que recibieron fueron silencios y rumores. Algunos padres fueron vigilados por la KGB al insistir demasiado. Otros recibieron advertencias para no hablar. El caso fue cerrado sin explicación convincente. Y así nació la leyenda. El paso Dyatlov se convirtió en un lugar maldito, en una herida abierta que nunca dejó de sangrar. Los años pasaron, pero la historia se resistía a morir. El misterio sobrevivió al silencio oficial, sobrevivió al tiempo, sobrevivió incluso al colapso de la Unión Soviética. Cada generación redescubrió la tragedia y propuso nuevas teorías. Avalanchas, armas secretas, tribus hostiles, criminales ocultos, incluso visitantes de otros mundos. Ninguna respuesta era suficiente. Ninguna teoría lograba explicar por completo las huellas descalzas, las heridas imposibles, la lengua arrancada, la huida irracional hacia la muerte. Porque lo que verdaderamente aterra de esta historia no son las muertes en sí, sino la desesperación previa. Los últimos segundos de decisión, la tienda rajada desde dentro, los pasos sobre la nieve, algunos con un pie desnudo, otros con un calcetín, otros con nada. Esa imagen es la esencia del horror. ¿Qué vio ese grupo en la oscuridad para salir corriendo hacia la tormenta helada? ¿Qué sombra se asomó por la grieta de la tienda y los obligó a elegir lo imposible? Esa pregunta quedó flotando, como el eco de un grito ahogado en medio de la montaña. Una pregunta que no conoce respuesta. Una pregunta que transforma cada ráfaga de viento en un recordatorio de que hay fuerzas que el ser humano aún no comprende. El viento que soplaba en el paso Dyatlov no solo llevaba copos de nieve, arrastraba preguntas, gritos silenciosos y secretos enterrados bajo el hielo. Aquel hallazgo de cuerpos esparcidos en distintos puntos de la ladera había sacudido a todos los que participaron en la búsqueda. Pero lo que venía después sería aún más inquietante. La Unión Soviética de finales de los años 50 no era un lugar donde se permitieran demasiadas incógnitas. Todo debía encajar en la lógica del progreso, en la narrativa de control. Y sin embargo, este caso se escapaba de las manos del poder como un espectro que no podía ser atrapado. Los investigadores militares llegaron con rostros serios, cuadernos bajo el brazo y órdenes precisas. Había que encontrar una explicación, cualquier explicación, que cerrara el caso sin abrir grietas en la confianza del sistema. Pero desde el primer día entendieron que la montaña no les daría respuestas fáciles. Cada detalle de la escena parecía burlarse de la lógica. La tienda rajada desde dentro, las huellas que se perdían en la tormenta, los cuerpos mutilados de maneras imposibles. Todo formaba un rompecabezas cuyas piezas parecían no pertenecer al mismo juego. El examen de los cadáveres fue un golpe para los forenses. Los dos primeros cuerpos, junto al cedro, murieron claramente de hipotermia. Los siguientes mostraban signos de lucha, moretones, heridas superficiales. Pero los últimos, los encontrados en la hondonada, eran diferentes. Fracturas masivas en el pecho y en el cráneo. Lesiones internas tan violentas que un médico comparó con las de un accidente automovilístico.
Y lo más desconcertante, no había lesiones externas que justificaran semejante destrucción interna. Era como si algo invisible, una presión descomunal, hubiera aplastado sus cuerpos desde dentro. Las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Algunos mencionaban la posibilidad de pruebas militares secretas. En esa región remota, aislada, no era descabellado pensar en experimentos con armas nuevas. ¿Podrían haber caído en medio de un test de misiles? ¿O ser víctimas de bombas de aire comprimido capaces de provocar daños internos, sin dejar marcas externas? El silencio de las autoridades alimentaba esas sospechas. Otros investigadores, sin embargo, se centraron en los testimonios de los lugareños Mansi. Ellos nunca se acercaban a esa montaña. La llamaban Colatsiacl, la montaña de los muertos. Decían que allí habitaban espíritus, que el aire estaba maldito, que entrar en esa zona era un desafío a fuerzas invisibles. Para muchos era superstición, pero había algo inquietante en el hecho de que sus advertencias coincidieran con la tragedia. ¿Podía la tradición oral esconder una verdad que la ciencia aún no comprendía? Mientras tanto, las familias se debatían entre la indignación y el dolor. Los padres exigían explicaciones. Querían saber qué había ocurrido en los últimos instantes de sus hijos, pero las respuestas oficiales eran vagas, ambiguas. La frase «fuerza natural irresistible» no calmaba a nadie, solo encendía más preguntas. ¿Qué clase de fuerza natural arranca lenguas y ojos, quiebra costillas sin romper la piel, obliga a 9 jóvenes a salir descalzos en medio de una ventisca? La prensa, controlada por el régimen, apenas pudo publicar notas mínimas sobre el caso. El misterio se transformó en susurros de pasillo, en relatos semiclandestinos que circulaban entre estudiantes y montañistas. Cuanto más se intentaba ocultar, más crecía la leyenda. El paso Dyatlov dejó de ser un nombre en un mapa para convertirse en un símbolo del miedo soviético, en un recordatorio de que incluso el poder más férreo no podía dominar todos los secretos de la naturaleza. Años después, algunos rescatistas recordaron haber visto esferas luminosas en el cielo durante los días de búsqueda. Luces que se desplazaban en silencio, que parecían observar desde lo alto. ¿Coincidencia? ¿Fenómeno atmosférico? ¿O algo más? Aquellas declaraciones nunca fueron tomadas en serio oficialmente, pero quedaron grabadas como parte de la mitología del caso. Cada detalle inexplicable se sumaba a la montaña de interrogantes que ya pesaban sobre la tragedia. Imagina por un momento el frío absoluto, el viento desgarrando la piel, la oscuridad devorando cada forma. Imagina abrir los ojos en medio de esa tienda y ver, sentir, escuchar algo que no entiendes, algo que te obliga a destrozar la lona con un cuchillo, y salir corriendo sin botas, sin abrigo, sin vida asegurada. Esa imagen es la que perseguía a los investigadores, la que desvelaba a los familiares, la que aún hoy atrapa a cualquiera que escucha esta historia. Porque lo incomprensible no es la muerte, sino la decisión previa, la huida desesperada hacia lo imposible. Los cuerpos fueron enterrados en funerales cargados de tensión. En Sverdlovsk, cientos de estudiantes acompañaron los féretros. Las lágrimas se mezclaban con la rabia. Muchos murmuraban que aquello no había sido un accidente, que había algo oscuro detrás. Pero en una Unión Soviética donde la disidencia era castigada, las voces pronto se apagaban. El miedo era tan frío como la nieve de los Urales. El caso fue cerrado oficialmente en mayo de 1959. El expediente, clasificado, quedó guardado bajo llave. Para el Estado, el asunto estaba concluido. Para el pueblo, apenas comenzaba. Porque el silencio no mata las preguntas, al contrario, las multiplica. Y las preguntas se extendieron como fuego bajo la nieve, atravesando décadas, inspirando teorías, alimentando pesadillas. El paso Dyatlov se convirtió en una herida abierta en la memoria colectiva. Los montañistas que se atrevían a volver allí hablaban de una energía extraña, de una sensación de ser observados. Algunos aseguraban escuchar gritos en el viento.
Otros decían que el aire pesaba más, que la montaña tenía una gravedad propia. Nadie regresaba indiferente. Y mientras tanto, los nombres de los excursionistas permanecían congelados en el tiempo. Igor, Sinaída, Lyudmila, Rustem, Nikolai, Alexandr, Semyon, Yuri y Yuri. 9 vidas jóvenes. 9 historias inconclusas. 9 huellas borradas por la ventisca. Sus diarios, sus fotografías, sus canciones improvisadas alrededor de una hoguera, son hoy los únicos fragmentos de humanidad que lograron escapar del hielo eterno. El resto se lo llevó el viento. El mismo viento que esa noche los obligó a huir descalzos hacia la muerte. La nieve siguió cayendo sobre la ladera como si quisiera sepultar toda huella de lo ocurrido, como si la montaña misma tratara de ocultar aquello que los hombres no debían ver. Pero el misterio, lejos de enterrarse, comenzó a propagarse como un eco interminable. Cada vez que alguien pronunciaba las palabras Paso Dyatlov, el silencio se cargaba de un peso distinto, un peso que atravesaba generaciones, como si el viento helado de esa noche aún viajara por la memoria de quienes escuchaban la historia. Los investigadores oficiales habían cerrado el expediente con un término frío, burocrático, imposible de digerir. Fuerza natural irresistible. Una frase que más parecía un conjuro que una explicación, como si con ella pudieran ahogar la verdad bajo capas de tinta y sellos estatales. Pero en los pasillos universitarios, en las cocinas de las familias enlutadas, en los bares donde los montañistas compartían confidencias, el misterio seguía vivo. ¿Qué clase de fuerza natural arranca lenguas y aplasta costillas sin dejar heridas externas? ¿Qué empuja a 9 jóvenes a salir en mitad de la noche, descalzos, hacia la ventisca? Las teorías comenzaron a multiplicarse, y cada una llevaba consigo la ansiedad de quienes necesitaban respuestas. Hubo quienes hablaron de avalanchas. El razonamiento parecía lógico. La tienda estaba en la pendiente, un bloque de nieve pudo haberse deslizado, obligando al grupo a salir deprisa. Pero los propios rescatistas señalaron que la inclinación del terreno no era suficiente, que la tienda seguía en pie, que no había rastros de un derrumbe masivo. Esa explicación no encajaba con la violencia de las fracturas, ni con la dispersión de los cuerpos. Otros pusieron la mira en el ejército. En los años 50, la Unión Soviética experimentaba con armas secretas en regiones remotas, lejos de la mirada de la población. Algunos documentos desclasificados décadas después revelaron pruebas de paracaídas, misiles y bombas de aire comprimido. ¿Podría el grupo haber quedado atrapado en el radio de un ensayo militar? ¿Podrían las lesiones internas ser el resultado de ondas de presión invisibles? Lo inquietante es que en aquellos días, testigos en aldeas cercanas afirmaron ver luces anaranjadas en el cielo, esferas brillantes que flotaban y se deslizaban en silencio. Para algunos eran meteoros, para otros, pruebas militares, para los más osados, señales de algo mucho más inexplicable. Había también quienes creían en un enfrentamiento humano. Los excursionistas se habían internado en territorios de los Mansi, pueblos indígenas que veían esas montañas como lugares sagrados. ¿Podría haberse tratado de un castigo por profanar tierras prohibidas? Sin embargo, no había huellas de terceros en la nieve, ni señales de armas, ni indicios de lucha organizada. Y además, los Mansi mismos ayudaron en la búsqueda con respeto y compasión. La teoría se desmoronaba como nieve blanda bajo los dedos. Y entonces aparecieron las teorías más oscuras, las que iban más allá de lo comprensible. Algunos aseguraban que las luces en el cielo no podían ser humanas, que los excursionistas, al verlas, fueron presas de un pánico absoluto, empujados por algo que no entendían. La hipótesis de una presencia desconocida circuló como un susurro prohibido, imposible de demostrar, pero imposible también de silenciar. ¿Qué otra cosa puede arrancar del calor de una tienda a un grupo entero, en medio de una tormenta, para lanzarlos desnudos a los brazos del hielo? La montaña se había convertido en un tribunal sin jueces ni testigos. Cada teoría,
Era un intento desesperado de llenar el vacío que había dejado el silencio de la noche. Y mientras más se intentaba explicar, más incomprensible parecía todo. Los familiares, hundidos en el dolor, visitaban las tumbas cubiertas de nieve. Algunos se arrodillaban y golpeaban la tierra helada con los puños, gritando preguntas que nunca serían respondidas. Otros se quedaban en silencio, con la mirada perdida, como si esperaran que el viento devolviera las voces que había arrancado. El dolor se mezclaba con la furia de no saber, de no tener una verdad a la que aferrarse. El misterio era peor que la certeza, porque abría espacio a la imaginación, y la imaginación a veces es más cruel que cualquier realidad. Los jóvenes del grupo habían dejado diarios y fotografías que fueron recuperados entre sus pertenencias. En ellos aún respiraba la ilusión previa. Los juegos, las bromas, los chistes internos que los mantenían unidos. Esos escritos, leídos después, adquirieron un tono desgarrador. Frases inocentes que ahora sonaban como premoniciones. El frío es terrible, pero seguimos avanzando. Oisina cantó una canción para animarnos. Igor insiste en mantener el ritmo, aunque el viento sea insoportable. Palabras que, en aquel momento, eran simples notas de viaje, pero que con el peso de la tragedia se convirtieron en epitafios escritos de su propia mano. Las fotografías mostraban rostros sonrientes, abrazos, paisajes inmensos. En una de las últimas imágenes, la tienda aparece montada en la pendiente, con la tormenta golpeando alrededor. En otra, un rostro borroso emerge en la oscuridad, desenfocado, inquietante. ¿Era uno de ellos? ¿Un extraño? ¿Un error de lente? Nadie lo sabe. Pero esa imagen se volvió símbolo del misterio. Un fantasma congelado en el celuloide. La ciudad de Sverdlovsk, donde vivían los excursionistas, nunca volvió a ser la misma. Los pasillos de la universidad se llenaron de susurros, de miradas tristes, de historias repetidas una y otra vez. Sus nombres se convirtieron en leyenda entre los estudiantes, como si cada clase, cada caminata, cada excursión posterior estuviera marcada por la sombra de quienes nunca regresaron. El paso del tiempo no borró el dolor, solo lo cubrió con una capa de nieve más, igual que la montaña cubre con hielo lo que no quiere mostrar. Pero lo que mantiene viva la historia no es solo el misterio, sino el estremecimiento humano. Pensar en esos últimos segundos dentro de la tienda, en las manos rasgando la lona con desesperación, en los pies desnudos hundiéndose en la nieve, en los gritos apagados por el viento. Imaginar el momento en que cada uno comprendió que no había salida, que el frío era más rápido que sus corazones. Eso es lo que hace que este caso siga palpitando en la memoria, que se cuente una y otra vez, como si fuera una herida que nadie logra cicatrizar. Porque el Paso Dyatlov no es solo una historia de muerte. Es un espejo que refleja lo frágil que es la vida frente a lo incomprensible. Es la prueba de que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra razón, que no pueden encerrarse en un informe ni en una teoría. Es un recordatorio brutal de que el ser humano, con toda su valentía, puede ser reducido a una huella descalza en la nieve, a un grito perdido en el viento, a un silencio que congela más que el hielo mismo. El tiempo pasó, pero la montaña no olvidó. Durante años, el Paso Dyatlov quedó marcado como un lugar maldito, un nombre que provocaba escalofríos al ser pronunciado en voz baja. Los archivos oficiales permanecieron guardados bajo sellos rojos, inaccesibles para la mayoría. La tragedia quedó envuelta en un silencio impuesto, como si el Estado intentara congelar la memoria igual que el hielo había congelado los cuerpos. Pero los recuerdos no mueren con decretos. Los recuerdos permanecen en las miradas de los padres que nunca dejaron de llorar, en las pesadillas de los rescatistas, en las conversaciones susurradas en los dormitorios universitarios. Décadas después, cuando la Unión Soviética comenzó a resquebrajarse, los documentos ocultos empezaron a salir a la luz. El caso resurgió como una llama enterrada bajo cenizas, más viva que nunca. Los nombres de los 9 excursionistas reaparecieron en portadas de periódicos, en debates televisivos, en libros y documentales.
Y con cada nueva generación, el misterio se multiplicaba. El paso Dyatlov no era ya solo una tragedia soviética. Se había convertido en un enigma global, un símbolo de lo inexplicable que atraviesa fronteras y épocas. Lo más inquietante era que, con cada reapertura del caso, no aparecían respuestas, sino nuevas preguntas. Los informes desclasificados revelaban incongruencias, testimonios omitidos, datos borrados a propósito. Algunos rescatistas declararon que sus brújulas se volvieron locas cerca del lugar, como si un campo magnético extraño alterara las agujas. Otros afirmaron que la piel de los cuerpos tenía un tono anaranjado y que la ropa presentaba niveles de radiación superiores a lo normal. ¿Cómo explicar aquello en una simple excursión universitaria? El misterio se volvió materia de estudio. Científicos, periodistas, criminólogos y hasta investigadores de fenómenos paranormales viajaron a la montaña, buscando pistas en un terreno que parecía seguir guardando secretos. Algunos encontraron solo silencio, otros afirmaron sentir una presión en el aire, como si la montaña respirara con vida propia. Había noches en las que los visitantes aseguraban ver luces en el cielo, del mismo modo que lo habían descrito aldeanos en 1959. La montaña parecía repetirse a sí misma, como si quisiera recordar a todos que lo ocurrido no había sido un accidente común. Mientras tanto, la cultura popular se apropió del enigma. Libros con portadas oscuras, películas que reconstruían la tragedia, canciones inspiradas en la huida descalza, videojuegos que utilizaban el paso Dyatlov como escenario maldito. El mundo entero comenzó a pronunciar ese nombre con un estremecimiento. Era como si los 9 excursionistas, en su muerte, hubieran traspasado el umbral de lo personal para convertirse en símbolos universales del misterio humano. Y, sin embargo, lo que más duele no son las teorías, sino lo humano que quedó congelado aquella noche. Piensa en Igor, el líder que cargaba con la responsabilidad de todos y que fue encontrado con las manos vacías, en mitad del camino, intentando volver. Piensa en Sinaída, la joven que reía con sus amigos y anotaba canciones en su diario, hallada con heridas en las manos como si hubiera luchado contra el destino. Piensa en Yuri, el único sobreviviente, que abandonó la expedición por problemas de salud antes del desastre y que pasó el resto de su vida con el peso insoportable de la culpa, como si el azar lo hubiese elegido a él para llevar sobre sus hombros la memoria de todos los demás. Cada uno de ellos tenía un futuro. Carreras, sueños, amores, familias que los esperaban. Todos esos futuros quedaron atrapados en la nieve, convertidos en huellas que el viento borró. Y lo más cruel es que, a pesar de tantas investigaciones, nadie pudo darles a sus familias una respuesta definitiva. La incertidumbre es una herida que sangra más que la verdad. Con los años, el gobierno ruso reabrió oficialmente la investigación en varias ocasiones. En 2019, más de 60 años después, los fiscales presentaron nuevamente su conclusión: avalancha. Dijeron que el peso de la nieve, combinado con los fuertes vientos, había obligado al grupo a cortar la tienda y huir. Pero esa explicación, aunque racional, no convenció a la mayoría. Los montañistas experimentados señalaban que la pendiente era demasiado baja, que la tienda permanecía casi intacta, que las fracturas no podían explicarse solo con nieve. Una vez más, la respuesta sonaba como un intento de clausurar la pregunta, no de resolverla. Y así, el caso sigue vivo, latiendo en cada relato, en cada documental, en cada libro. Porque lo que lo hace eterno no es solo la falta de explicación, sino la manera en que nos confronta con lo más profundo de nuestra vulnerabilidad. Nos obliga a mirar al vacío y preguntarnos: ¿qué haríamos nosotros si una fuerza invisible nos arrinconara en medio de la noche? ¿Correríamos también descalzos hacia la nada? ¿Rasgaríamos con nuestras manos la única protección que tenemos, sin pensar en nada más que en huir? El viento del paso Dyatlov no es solo un fenómeno meteorológico. Es un símbolo, un recordatorio de que hay momentos en los que el ser humano, por más preparado, por más valiente, por más racional que sea, queda reducido a un instinto primitivo: escapar. Y en esa huida desesperada se revela nuestra fragilidad,
pero también nuestra grandeza, porque huir, incluso hacia lo imposible, es un intento desesperado de aferrarse a la vida. La montaña sigue allí, imperturbable, cubierta de nieve. Cada año llegan visitantes con flores, con velas, con canciones en honor a los 9. Y cada año el viento los recibe con el mismo rugido, como si hablara en un idioma que nadie puede descifrar. Quizás algún día se encuentre la verdad. Quizás nunca. Pero mientras tanto, los nombres de Igor, Sinaída, Lyudmila, Rustem, Nikolai, Alexandr, Semyon, Yuri y Yuri seguirán flotando en el aire, como ecos atrapados en el hielo eterno, como huellas que nunca desaparecerán por completo. El viento no olvida. Puede callar durante minutos, incluso durante días, pero siempre regresa, arrastrando consigo las voces de quienes alguna vez se atrevieron a desafiarlo. En el paso Dyatlov, cada ráfaga que atraviesa la ladera parece traer consigo los gritos congelados de aquella noche de 1959. No son simples ráfagas de aire, son memorias vivas, son ecos que no encuentran reposo, son advertencias que la montaña lanza a todo aquel que osa escuchar. A lo largo de los años, decenas de expediciones han intentado repetir el camino de Igor y sus compañeros. Han seguido las mismas rutas, han acampado en los mismos lugares, han soportado el mismo frío que cala hasta los huesos. Pero ninguno ha logrado escapar a la sensación de que algo invisible los vigila, de que hay una fuerza intangible que pesa sobre esa pendiente. Algunos dicen haber sentido manos heladas tocándolos en la noche, otros aseguran haber escuchado pasos alrededor de sus tiendas, y todos, sin excepción, hablan del mismo rugido en el viento. Un rugido que parece humano, como si en su interior aún vibraran las gargantas de los 9 excursionistas. La memoria de ellos no quedó enterrada bajo la nieve. Sobrevivió en las cartas enviadas a sus familias, en las fotografías tomadas antes del desastre, en los diarios escritos con caligrafía apresurada y juvenil. Cada página rescatada es un recordatorio de que no eran leyendas ni símbolos, sino personas de carne y hueso, con sueños, con esperanzas, con un futuro que nunca llegó. Igor, el líder que cargaba con el peso de todos. Sinaída, que reía y escribía canciones. Rustem, fuerte y decidido. Lyudmila, amante de los libros y de la música. Alexandr, Nikolai, Semyon, Yuri y Yuri. Cada uno con un rostro, con una voz, con un destino truncado. Lo más doloroso de esta historia no es la falta de respuestas, sino imaginar los últimos instantes. Una tienda rasgada desde dentro, unos ojos abiertos en medio de la oscuridad, el miedo creciendo hasta convertirse en un monstruo que devora la razón, las manos buscando un cuchillo para abrir la lona, los pies hundiéndose en la nieve, los pulmones ardiendo con cada bocanada de aire helado. 9 jóvenes huyendo hacia lo imposible, luchando por sobrevivir, y al mismo tiempo corriendo directo hacia la muerte. Esa imagen es la que atraviesa los años, la que estremece a quien la escucha, la que mantiene viva la herida. El Estado intentó tapar el misterio bajo informes, bajo sellos de confidencialidad, bajo frases vacías como fuerza natural irresistible. Pero ninguna palabra burocrática puede sofocar el peso de esas huellas descalzas en la nieve. Ningún expediente puede silenciar la ausencia de una lengua arrancada, de costillas aplastadas sin marcas externas, de cuerpos esparcidos como si fueran piezas de un tablero de un juego que nunca entenderemos. Lo inexplicable se resiste a ser encerrado en un archivo. El viento, como guardián, lo expande una y otra vez. Los familiares envejecieron sin respuestas. Algunos murieron aún esperando una explicación. Otros se resignaron a pensar que jamás la tendrían. Pero todos coincidieron en algo. La verdadera tragedia no es la muerte, sino el silencio. Porque la muerte llega a todos, pero el silencio prolonga la herida, la convierte en un eco que nunca deja de doler. Hoy, más de 6 décadas después, el paso Dyatlov sigue siendo un destino de peregrinaje. Montañistas, investigadores y curiosos llegan con flores, con fotografías de los excursionistas,
con velas encendidas que el viento apaga de inmediato. Se arrodillan frente a la cruz de madera que se levanta en la nieve y pronuncian los nombres uno por uno, como si al decirlos pudieran devolverles un fragmento de vida. Y el viento responde con su rugido, ese rugido que es al mismo tiempo un canto fúnebre y una advertencia. Nadie sabe con certeza qué ocurrió aquella noche. Puede que haya sido la naturaleza desatada en su forma más cruel. Puede que haya sido la sombra de un experimento militar que nunca saldrá a la luz. Puede que haya sido algo que no pertenece a este mundo. O quizás fue todo a la vez. El frío, el miedo, la oscuridad, la fragilidad humana. Porque en el fondo lo que aterra no es tanto el enigma externo, sino el espejo interno que nos muestra. Nos muestra lo pequeños que somos frente al caos, lo fácil que es quebrar la línea entre la razón y el instinto, lo rápido que la vida puede desvanecerse en un soplo helado. El legado de los 9 excursionistas es más grande que su misterio. Nos enseñaron, sin quererlo, que la vida es un hilo frágil suspendido sobre abismos incomprensibles. Nos recordaron que no tenemos todas las respuestas, que el mundo aún guarda rincones que no se dejan domesticar, que existen fuerzas que escapan a nuestra lógica. Y nos dejaron una lección grabada en la nieve. Incluso en los momentos más desesperados, el ser humano lucha, corre, trepa, enciende un fuego débil, se aferra con uñas y dientes a un instante más de vida. El viento del paso Dyatlov sigue soplando. A veces parece un lamento, otras un grito, otras un susurro. Pero siempre dice lo mismo, que aquella noche 9 jóvenes corrieron descalzos hacia lo imposible, y que en esa huida quedó escrito uno de los mayores enigmas de la historia. El misterio no tiene respuesta, pero tiene voz. Una voz que se escucha en cada ráfaga, en cada historia contada, en cada corazón que se estremece al recordarlos. Y mientras la nieve siga cubriendo esa ladera, mientras el viento siga rugiendo entre los árboles y las piedras, la historia seguirá viva. Porque hay silencios que nunca se apagan, porque hay huellas que ni el hielo eterno puede borrar, porque hay noches que nunca terminan. Y aquella noche de 1959, cuando los excursionistas huyeron descalzos del viento, es una de ellas.